Buenos días, hermanos amados. Esta mañana agradeciendo a Dios por todas sus misericordias, agradeciendo a Dios por su bondad y su provisión. Gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Buenos días a cada hermano aquí en Michoacán, hermanos en cada ciudad de México, en los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica. Dios los bendiga, hermanos amados. Hoy, esta mañana, quiero leer el Salmo 3 y agradecer al Señor con esto, ¿verdad? Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Aleluya. Padre, gracias, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Y como qué preciosa esta palabra del salmista, Señor. Con mi voz clamé y él me respondió desde su monte santo. Señor, tú oirás cuando yo clame a ti. Tú responderás en el tiempo de la prueba. Tú has respondido en cada momento, en cada mañana, aun cuando hemos estado, Señor, en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación. Tú has estado ahí, Señor. Por eso hoy mi voz te clama, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Y mi alma reposa en ti en esta mañana. Gracias, amado Señor. Gracias, príncipe de los pastores. Reconociendo, Señor, tu protección, tu provisión y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aún por guardarnos de estas pandemias, epidemias. Gracias, Señor. Gracias por tu protección a cada uno de mis hermanos, Señor, que has sacado, que has librado de estos pozos, Señor, de estas crisis, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Después del destierro de Absalón por haber matado a su hermano Amón, Absalón regresa a Israel. David le da un beso y Absalón empieza a preparar el levantar un ejército para quedarse con el reino. Probablemente consideraba que él sería mejor rey que David, su padre. Y forma un ejército y se levanta en contra de David. Israel va con él. Aitofel, su consejero, le traiciona y se aparta. Simei le maldice. Y viene mucho a mi corazón esta parte en 2 de Samuel 16, cuando Simei, en el capítulo 16, verso 5, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia?
Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Hermanos, ¿quién no se fatiga cuando alguien lo maldice? ¿Quién no se fatiga cuando alguien habla mal de uno? ¿Quién no se agota? ¿Quién no se decae? Cuando vienen palabras contrarias a nuestro corazón, como dardos, como flechas que pegan. Aleluya. Y Simei maldecía a David y le llamaba hombre sanguinario y perverso. Pero David estaba en el trato del Señor. Y Simei era parte de ese trato. Y aunque Abisai dijo: déjame matarlo y cortarle la cabeza, el rey le dijo: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, violencia, más violencia. Si él maldice, Jehová le ha dicho que maldiga. Hermanos, cuando consideramos la obra del Señor sobre nuestras vidas, recibiremos lo bueno y no lo malo de Jehová. Dice Pablo en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad y potestades en los lugares celestes. Por tanto, dice, tomamos la armadura de Dios, pero ¿qué tiene que ver el hombre para pelear contra el hombre? David decía: ¿qué tiene que ver este hombre? Solo hubiera dicho a Sarbia: está bien, y él pasa y le corta la cabeza. Pero dijo: déjalo, que me maldiga. Porque quizá, dice él, aleluya, mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Déjenlo. ¿Cuántas veces hemos luchado por una maldición? ¿Cuántas veces hemos luchado porque alguien nos maltrata, habla mal de nosotros? Y peleamos y nos defendemos. Dios mío, si no lo sé yo. Pero mire lo que la comprensión que tenía David, el entendimiento que había en su corazón en medio de la prueba, en medio del quebranto. Y David decía: déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, ¿no? Y no era aquello de que quizá el Señor se lo dijo, no, Jehová se lo ha dicho, déjenlo que maldiga. Y él le decía: sanguinario, perverso. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Porque todo el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y David entendió: es necesario y es tiempo de humillación. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Absalón, Simei, el mismo Israel, Aitofel, pero ¿qué con su hijo? David escribe este salmo y conoció al Señor en medio de la prueba, en otros de sus caracteres. Mire lo que dice en el verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Un salmo cuando David huía de Absalón. David no había sido ya librado de Absalón, huía de Absalón. Pero David le estaba diciendo al Señor: tú eres mi escudo, tú eres un escudo que me rodea alrededor de mí, pero también eres mi gloria y también eres el que levanta mi cabeza, el que levantaría a David. Pero, hermanos, el que levantaría al Cristo. Porque ¿quién era David mismo, sino un tipo de Cristo? Y el mismo Señor diciendo: Jehová,
Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi escudo. Y después miraremos por qué es esto. Tú eres mi escudo. Porque al final de la carrera del Señor en esta vida terrenal, Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su rostro. Tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. Mire qué precioso. En el Salmo 5, en el verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La gracia del Padre, la misma gracia, bendiciendo a uno que es llamado justo. Y no era David, hermanos, era el mismo Señor, justo, pero que se le cargó nuestros pecados. Dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo. La bendición de Jehová sobre su Hijo. El pacto de Dios con Cristo para traer esa redención a toda la tierra, empezando por Israel. Dice: como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Él fue rodeado de ese favor del Padre. Pero había una cosa que tenía el Señor, y Él decía: ninguna cosa hago si no escucho, si no oigo la voz de mi Padre. Y David estaba en un tiempo de prueba. Y David estaba huyendo. Estaban cansados, agotados, porque habían salido en premura. Y habían salido y habían corrido, y unos cuantos iban con él, mas todo el pueblo estaba inquieto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pero David, en medio de toda su prueba y de todo ese huir, donde él mismo podría pensar: Señor, protégeme, guárdame. No, él estaba diciendo: tú me proteges, tú me guardas. No era una fe que David estaba solo experimentando. Era una fe que David experimentaba ya mismo y vivía ya mismo. Y no era aquello: Señor, guárdame, protégeme. Él dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y él estaba pensando en tantos que se estaban levantando y que decían: no hay para él salvación en Dios. El mismo Simeí: Dios te ha pagado, Dios te ha dado. Tu mismo hijo Absalón, mire lo que dice aquí la Escritura, hermanos: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Hay momentos cuando vienen sobre nuestra vida situaciones difíciles, amados hermanos. Y aún pudiera ser que la propia familia se levante. Mire lo que dice aquí: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. O sea, este hombre Simei, que le maldecía, dice que era un hombre de la casa de Saúl. Y al mirar la aflicción de David, él fue como el que echa leña al fuego, ¿verdad? Para que la llama se prenda más. Así él estaba literalmente pisoteando la vida del rey David. Él iba en aflicción de su corazón. Dice que llegaron cansados y él les cansaba más con sus palabras. No una palabra de ánimo, sino una palabra de desaliento. Una palabra para que su corazón se desordenara. Una palabra que estaba probando su fe. Pero David sabía en quién había creído. Y en los tiempos de pruebas, hermanos, en el tiempo donde somos exprimidos por el Señor, es donde sale aquello que ha entrado en nuestro corazón, donde puede revelarse el Señor, donde puede revelarse Cristo, donde puede revelarse el perdón, donde puede revelarse el verdadero amor, donde puede exponerse la verdadera paz que hemos recibido a través de los años, a través de las pruebas, en el crecimiento en Cristo. Vendrán tiempos cuando todo ello será probado: nuestra paz, el amor que el Señor ha dado, la luz que el Señor ha sembrado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de muchos siervos que el Señor ha usado para que seamos edificados. Pero a través de Cristo mismo, porque Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando todo eso está en nuestro corazón, indudablemente viene la prueba. Y aquí la Escritura muestra esa prueba de David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Eso no era así. Mas sin embargo estaba siendo probado David. Y muchos hombres estaban molestos y llenos de ira y llenos de coraje, especialmente los hijos de Sarbia, y con bastante amargura en su corazón, otra vez, una vez más en huida. Tal vez pensábamos que ya David, siendo el rey, no habría más persecución, siempre estaríamos ganando las guerras, siempre estaríamos en la victoria. Y a veces pensamos que yo soy cristiano y yo sirvo al Señor, no vendrán pruebas sobre mi vida, no vendrá más porque el rey está conmigo. Amén. Amén. Pero David decía: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Viene a mi corazón cuando maldecían a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Y venían maldición tras maldición sobre su vida. Mateo 28. Mire esto, hermanos. Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire qué palabra. Los que pasaban. Hay dichos que cuando una persona está pasando aflicción y tristezas y de pronto dicen: solo falta que pase un animal y se haga del baño ahí. Y cualquier persona pasaba y cualquier transuente corría por ese lado y meneaban la cabeza delante del rey. Tú que en 3 días reedificas el templo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, pasaban y veían a nuestro Señor y decían: sálvate. Si eres hijo de Dios, desciende. Si eres poderoso, muéstralo. Le injuriaban. De esta manera también, dice, los principales sacerdotes no solo le injuriaban, le escarnecían. Recuerda el Salmo 1, el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y le escarnecían ellos y los escribas, los fariseos y los ancianos. Fariseos, saduceos, enemigos. Pero para matar al Señor se hicieron amigos. Con razón el Señor les decía hipócritas. Pero ellos también les decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos miraron muchas veces la salvación, miraron mucho la resurrección de Lázaro, miraron sanidades, cómo el Señor sanaba brazos, sanaba pies, sanaba lepra, y miraban enfurecidos. Su corazón estaba lleno de amargura, su corazón estaba lleno de odio. Sus motivaciones eran el poder, eran la riqueza. Y cuando ellos veían al Señor hacer la obra del Padre que ellos no podían hacer, se llenaban de amargura y de locura. Y entonces ellos dijeron: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Uy, hermanos. ¿Cuántas veces aún nosotros mismos hemos mirado la aflicción en otro hermano, en el cual hemos visto o hemos tenido desacuerdos y decimos: qué bueno que le pasó, qué bueno, se lo merecía? Oh, mis hermanos, que el Señor toque nuestro corazón y sea transformado, que el Señor pueda enternecer nuestro corazón como el corazón de Cristo. Porque mire todo esto, hermanos. Ellos le decían y le escarnecían, y por mucho tiempo: solo que se baje de la cruz y vamos a creer en él. Y ustedes creen que no se carcajeaban, que mientras él estaba muriendo,
ellos estaban riendo y uno se pregunta, ¿dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está la semilla que Dios plantó en Adán y en Eva? Cuando se planta semilla y se planta la obra buena del Señor, pero también dice que un enemigo plantaría la cizaña y esa crece a la par y muchas veces hasta por encima de la semilla, hermanos. La obra del maligno se mira por toda la tierra y ha crecido de tal manera que la obra del Señor pareciera que no se ve, pareciera que está oculta, pareciera que Dios no habla, pareciera que solo los malignos crecen y hacen maldad y roban y secuestran y matan a su antojo y no tienen el pago de nada. Pero sin embargo ahí está el Señor, ahí está. Y dice aquí, desciende. Dice el verso 43, confió en Dios. Mire quién estaban hablando. Los escribas, los fariseos, los ancianos, los que enseñaban la ley en Israel, los que hablaban de confiar en Dios, los que enseñaban y animaban e incluso lapidaban a las personas porque habían quebrantado un mandamiento de Dios. Esos hombres estaban diciéndole al Señor, confió en Dios. Entonces, ¿qué clase de Dios tenían ellos? ¿Qué clase de Dios era en el que ellos confiaban? ¿Qué clase de padre tenían si en el Dios que el Señor confiaba ellos estaban burlando? Y entonces sí viene algo mucho a mi corazón. Cuando el Señor les dice en Juan capítulo 8, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en el 44 de Juan 8 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese era su padre. ¿Por qué? Porque dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No les dijo, están haciendo, queréis hacer. Cuando uno aborrece al hermano, uno es homicida, dice Juan. Cuando uno aborrece al hermano, uno se convierte en un hijo del diablo. Cuando uno no perdona. Cuando uno no está reconociendo que la obra de Dios está sobre nuestra vida, aún en el tiempo de la aflicción, aleluya, aún en el tiempo de la prueba. Y uno no reconoce al Señor como David estaba reconociendo y decía, dejadle que maldiga, Jehová se lo ha dicho. Entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. O aborrecemos o amamos. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo verdad no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa era la prueba más fuerte. Y por eso ellos le decían, confío en Dios. Líbrele ahora, si le quiere. O sea, hermanos, ¿hasta qué punto estos fariseos y ancianos y sacerdotes estaban desafiando al mismo Padre? ¿Confía en Dios? Entonces ese Dios, ahora si le quiere, que le libre. O sea, ya no era un ataque, ya no era una traición, ya no era un dardo contra Cristo mismo solamente, sino como aquel creador de Babel. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Así también estos hombres querían un nombre. Tenían el nombre de saduceos, santos, perfectos, fariseos, ancianos, escribas. Pero cuando fueron expuestos a la cruz, ellos no soportaban mirar al Cordero crucificado, porque su corazón estaba lleno de ira y de muerte. Disculpe. Ellos no soportaban mirar la ternura y la mansedumbre del Señor. Ellos no soportaban a alguien que se había dejado matar, porque ellos defendían su propia vida.
Está haciendo un poco de frío. Líbrele si le quiere. Mire el desafío al Padre. Porque ha dicho soy hijo de Dios. Y si es su hijo, que Él le libre. Muchos son los que se levantan contra mí y dicen, no hay para él salvación en Dios. Si es cristiano, si es hijo de Dios, que su Dios le libre, que su Dios le proteja, el impío, pero a veces también el hermano. Cuando mira a otro hermano caer y en lugar de ir y tomarle del brazo y levantarle, pasa y menea la cabeza y dice que es cristiano, pero es de otra religión, pero es de otra costumbre, pero ellos no creen como nosotros. Pero un día se burló de mí, hoy me burlo de él. Hoy Dios le está pagando. Oh, hermanos. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta el último de los impíos. Camino al infierno. Y uno de ellos sabemos que dijo, si eres, no puede salvarse a sí mismo. Y cuando miramos todo esto, ¿cuánta clase de gente? Muchos, los que pasaban, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los mismos hombres que estaban crucificados con él. Cuando miramos todo esto, muchos son los que se levantan contra mí. No hay para él salvación en Dios. Y puedo ver algo, hermanos, el corazón del Señor. Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. 2 palabras, dentro de todas las palabras que el Señor dijo en la cruz, han llamado mucho mi atención. Y una de ellas es, después de ser injuriado, maldecido, maltratado, burlado, escarnecido, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda palabra, en el verso 43, cuando aquel hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de perdón, pero una palabra también de reconciliación, aún en la cruz. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Él termina, Jesús clama a gran voz y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El David verdadero. Había 3 cosas que yo miraba que David encontró a través de esa prueba con Absalón. Y la primera era, eres escudo alrededor de mí. No dice, yo sé que serás escudo. Oh Señor, protégeme. Dijo, ya eres un escudo alrededor de mí. Aún su vida estaba corriendo peligro. Aún podía llegar a Absalón a través del consejo del siervo que traicionó a David y llegar y matar a David. Pero él dijo, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque su cabeza iba abajo. Pero la segunda cosa que David encontró en el Señor, cuando dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. La respuesta de Dios, hermanos. Él estaba clamando al Señor y él no dijo, Señor, estoy clamando a ti, respóndeme. No, él dijo, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. ¿Cuál era la respuesta del Señor? ¿Cuál era su respuesta cuando él le dijo a Baruch, Baruch, no busques riquezas, porque las buscas, tu vida te será dada por botín? Todo había perdido David y había tenido que huir. Y él dijo, clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué clase de fe y de vida tenía David que en medio de la prueba él mismo experimentaba esa paz, ese descanso, esa tranquilidad y no decía, Señor, protégeme, Señor, guárdame de esta pandemia? Clamé al Señor y él me respondió. Oh, hermanos, que esa fe podamos tener en nuestro corazón y decir, Señor,
yo sé que tú me guardas. Ya no solo decirle todos los días, Señor, guárdame, sino decir, Señor, yo sé que tú me guardas. Yo sé que tú eres escudo alrededor de mí. Y en base a tu palabra, Señor, estoy viviendo en esta fe. Y número 3, cuando en el verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En otras palabras, el Señor me está sosteniendo y me sostiene. ¿Dónde tenía que dormir David? Entre los montes, los collados, pasando el arroyo. Había muchas cosas en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación. Cada persona puede tener un pensamiento y decir, haz esto, haz aquello. Aún el tiempo que vivimos, ¿cuántas cosas hay? Mira, tómate esto, mira, tómate aquello. Mira, esto es bueno, este remedio casero es de mi madre, mira, este otro remedio es bueno. Y en medio de todo eso, ¿cuántos pensamientos hay en el corazón del hombre? ¿Y cuántos pensamientos había en el corazón de Israel, ese Israel que estaba acompañando a David? Y que le decían, no, ¿sabes qué? Quedémonos, no pasémonos, esperemos el consejo, esperemos a ver qué nos dicen. Pero David dice, yo me acosté y dormí. Oh, David. Alguien podría decir, ¿qué concha tenía David? Su hijo persiguiéndolo y él acostado, dormido. Pero él dice, yo me acosté y dormí porque David encontró algo. Y desperté. Y seguro que cada vez que él abría sus ojos y podría decir, Señor, sigue siendo Dios. Porque Jehová me sostenía. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y David termina con una palabra, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Encontró uno que es escudo, uno que respondió y uno que le sostuvo. Y terminó diciendo las salvaciones de Jehová. Pero miremos, hermanos, nuestro mismo Señor Jesús. David, un tipo de Cristo, que reconocía al Padre. Y el mismo Señor, cuando muere, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no quisiera mirar aquello, al leer este salmo, de poder estar como creciendo y creciendo espiritualmente y nunca crecer. Aprendiendo y aprendiendo y nunca terminar de aprender. Sino quisiera mirar algo. Cuando el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando la fe que el Señor ha puesto en nosotros es puesta a prueba. Quisiera mirar el poder experimentar. Y que cada uno de nosotros tengamos esa paz que solo el Señor sabe dar en el tiempo de la prueba. Ese gozo que el Señor sabe dar cuando estamos llorando, cuando estamos en quebranto, cuando estamos en tribulación. Y poder mirar al Señor a través de Hebreos cuando dice, por tanto también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, toda incredulidad en la prueba, toda aflicción, toda palabra hablábamos ayer maldicha, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice a desbocarnos como un caballo Mustang, no, dice corramos con paciencia, paz y ciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo correr esa carrera? ¿Cómo despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia? ¿Cómo despojarnos de la ira? ¿Cómo despojarnos de la falta de perdón? ¿Cómo despojarnos del ajenjo, de la amargura que está rodeando toda la tierra? ¿Cómo despojarnos de mirar las noticias y mirar tantas gentes llenándose de amargura y de rencor? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Jesús mismo confió en el Padre y en la cruz, en el tiempo de su humanidad, cuando estaba a punto de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
nuestra fe, hermanos. Y podríamos decir en el asunto de nuestra fe, correr en pos del Señor, alcanzar al Señor. ¿Quién lo puede alcanzar? ¿Quién puede ir al tercer cielo y llegar y estar ahí con Él? Pregúntenle al maligno si pudo llegar. ¿Quién puede alcanzarlo? Bendita sea su santidad, 3 veces santo. Pero lo que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, porque a través de Cristo podemos alcanzar al Padre. Él es el mediador para poder llegar al Padre. Él es el ejemplo que nos dio aquí en la tierra para que sigamos sus pisadas. Y a través de Cristo podemos llegar. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le dijo, Señor, solo muéstranos al Padre. Y el Padre reconciliando al mundo en Cristo y diciendo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. El que ha visto a Cristo, el que ha conocido al Señor, conoce al Padre. Y entonces la Escritura nos enseña esto, hermanos. No es que nosotros somos fieles para correr en pos del Señor y alcanzarle. Y Señor, aquí estoy y no me voy a soltar de ti. Sino que confiemos en Él. Que depositemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo. Porque Él nos ha llevado, nos lleva y nos llevará al Padre. En esa eternidad de Cristo. Pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cómo el Señor sufrió la cruz? ¿Cómo la sufriremos nosotros? ¿Cómo pasó esa prueba? Por el gozo puesto delante de Él. Y que hoy podamos decir, oh Señor, gozo, muéstrame tu gozo, muéstrame tu gozo, Señor. Y el Señor extendiendo su mano, aquí está mi gracia. Le digo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Aleluya. Y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Termino con 1 de Pedro capítulo 2. Y lo habíamos leído una vez más. Dice verso 21, capítulo 2, 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Padecemos maldición? ¿Somos perseguidos? Encomendemos nuestra causa a aquel que juzga con justicia, hermanos. Y podamos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también poder experimentar ese gozo del Señor. Dice que el Señor amó la justicia y aborreció la maldad. Por lo tanto, el Señor le dio gozo de alegría más que a sus compañeros. Aun cuando ellos estaban en su mosto y en su vino y él en su aflicción, el Señor puso el gozo. Y por ese gozo menospreció el oprobio. Por ese gozo dijo, sí, sé que hay tristeza, hay dolor, pero hay una esperanza, hay una confianza en el Señor. Y entonces este Salmo 3 y Salmo 4, qué precioso es aplicarlo al Señor. Qué precioso es decir las salvaciones del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. Y poder decirle al Señor, Señor, dame tu gozo. Paso aflicción, tristeza, alguna depresión, crítico en mi vida, dame tu gozo. Esa palabra, qué tan relacionada está razón con la paz,
con Charis, también con Charis, con la gracia del Señor. El gozo y la paz van de la mano. Y el gozo como un fruto del Espíritu Santo también, que tiene que ser desarrollado. Cuando nacemos de nuevo, el Señor ha puesto ese gozo en nuestros corazones, hermanos. Permitamos que crezca y que sea desarrollado para que la amargura de esta tierra no nos inunde, para que la amargura de esta tierra no nos vaya a destruir y para que podamos, como dijo aquel Saulo, con tal que termine mi carrera con gozo, con esa paz interior que solo el Señor puede dar en medio de la aflicción. David lo conoció y David cada vez y cada aflicción experimentaba más y crecía más. Pero ¿quién más no pudo experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz sino Cristo nuestro Señor? Y nosotros como su pueblo somos herederos de esa misma bendición. Amén. Señor, te ruego en esta mañana que la paz y que el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aquellos que hoy mismo están sufriendo alguna aflicción, alguna pena, alguna desilusión, alguna tristeza, alguna amargura, alguna falta de perdón, algún rencor, Señor, alguna situación que está por encima de sus fuerzas. Hoy quiero rogarte que el gozo de Jehová sea su fortaleza y que a la vez que cada uno podamos invocarte, Señor, como David podamos encontrarte y experimentar, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la persecución, el poder decir, como decía David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Donde quiera que usted se encuentre esta mañana y la paz de Jesucristo esté sobre usted. Bendiciones.